Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Soy Luis Alberto Díaz, agradezco a Lucirene Maldonado, quien nos entrega micrófonos. Saludo aquí a Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. A Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Bueno, con 105 votos a favor, 16 en contra y una abstención. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública fue aprobada en el Senado con el respaldo de Morena, sus aliados del PAN y Movimiento Ciudadano. La estrategia aprobada comprende 4 ejes: atención a las causas, la consolidación de la Guardia Nacional, fortaleciendo la inteligencia, investigación y coordinación absoluta con el Gabinete de Seguridad y con entidades federativas. El grupo panista aportó una votación dividida. Los senadores Marco Cortés, Lili Telles, Laura Esquivel y Susana Satarain se apartaron del respaldo que otorgó la bancada. La bancada morenista obsequió un apoyo completo a la estrategia, en opinión del senador Luis Fernando Salazar. Han atendido las causas, fortalece las capacidades de la Guardia Nacional, la inteligencia y la investigación y la coordinación con las entidades federativas. Es importante reiterar que este gobierno le apuesta a prevenir y atender también las causas. Por la bancada panista, el senador Francisco Ramírez Acuña señaló que es urgente que se deslinde por completo el tema de seguridad pública de las competencias y del debate público para encontrar junto la ruta adecuada para regresar la paz y la tranquilidad a México. Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, consideró que era importante subrayar que la seguridad solo será sostenible si se construye desde lo local. Las policías de proximidad con vocación civil son base para recuperar la confianza de la gente. Resulta importante dejar claro que el escenario de violencia que enfrenta el país, según el reciente reporte de México Evalúa, en el primer trimestre de este año las desapariciones aumentaron en 20 entidades y en al menos 11 de ellas el número de personas desaparecidas ya supera al de las víctimas por homicidio doloso. La priista Carolina Villano dijo que la estrategia de seguridad anunciada por el nuevo gobierno no representa un cambio de rumbo. Esta estrategia sigue centrada en la militarización de seguridad pública y ha demostrado ser ineficaz para disminuir los niveles de violencia. La aprobación de esta estrategia se dio después de la comparecencia del secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Omar García Harfuch, quien por más de 2 horas defendió ante legisladores la nueva política que se seguirá en el sexenio. La votación, 105 votos a favor, 16 en contra y una abstención. La abstención fue del exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez. Parte de lo que se vivió el día de hoy, Javier, aunque habrá que señalar que la estrategia pues se puso en práctica prácticamente desde que entró la presidenta de México. El cambio en la estrategia de seguridad comparado con la de Andrés Manuel López Obrador. Sí, incluso la estrategia que han planteado, y la dijo varias veces aquí hacia Harfuch en las visitas que ha tenido a Sinaloa, sobre todo de que cómo están trabajando, cómo dice que van a trabajar, son sobre todo 2 ejes importantes: la investigación y los servicios de inteligencia. Y bueno, se ha visto algunos resultados en este tema, donde se han detenido, en el caso de Sinaloa, algunos actores prioritarios que le determinan a él, y por el número de detenciones, que también ya han entrado muchas dudas sobre el número que dicen que han detenido, más de 1,000 personas, en el caso de Sinaloa más de 1,000, el número de armas, el número de vehículos que han, y el número de laboratorios de cámaras de videovigilancia, que es otro tema que nadie se haya dado cuenta, que tenemos más instaladas, sobre todo en 4 municipios, ejes que ha sido Culiacán, Mazatlán, Elota y Nabolato, pues más de 2,200 cámaras de videovigilancia. Diariamente da informes del número de cámaras de vigilancia y bueno, se dice también que se presume que hay una reposición en este estado. Y en el tema de la reforma a la cuestión de seguridad, yo creo que es básicamente lo que están planteando, y lo había planteado desde sexenios anteriores el secretario de la Defensa Nacional, en el sentido de que los municipios y los estados deben retomar el tema de la prevención, sobre todo, ¿no? El tema de la prevención. ¿Por qué? Porque se ha dejado. Aquí, bueno, Culiacán tiene un déficit bastante alto, y lo decía hace algunas semanas el alcalde, el número de policías que se tiene.
que bueno, pues se decía que se llegó a tener 1.500 y ahorita se habla de 900 elementos para la capital del estado, que también se tiene como homologar las cuestiones de los salarios. Cada municipio tiene un salario distinto cuando las atribuciones y las acciones son las mismas. Sin embargo, pues habrá que decir que hay municipios que el tema de la seguridad pública es mucho más fuerte y que tienen que atender bastantes actores y factores que inciden en la violencia. Pero en este marco también me llama mucho la atención ya la propuesta y que está ya en el Senado de la República de autorizar la aportación de armas a personal de la Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos y del sistema tributario. Va en ese sentido. Porque, bueno, sí hemos tenido conocimiento, sobre todo aquí, personal de la Comisión Federal de Electricidad y en algunos otros estados de la República que han sido víctimas o de amenazas o de homicidios, de gente que se dedica a hacer trabajo para estar reparando, sobre todo esos que hacen las grandes torres, que es un trabajo bastante peligroso, muy, muy pesado. Bueno, ¿qué tan factible y qué tan recomendable sea que porten armas estos funcionarios que no tienen que ver nada con la seguridad pública, que prácticamente te van están autorizando como una protección para ellos? Y esto puede llegar, lo que ha sucedido también en algunos estados y en algunas épocas en Estados Unidos, de permitir la aportación de armas a la vista en Estados Unidos en un tiempo que fue toda una polémica a los mexicanos. Ese es un tema que se ha tratado ya varias veces aquí, ya ha habido propuestas en ese sentido, que todos los mexicanos puedan portar. Anteriormente podías portarlo en la guantera del vehículo. Y bueno, pues esto se presta a decir que la autoridad quiere decir que se declara incompetente para proteger a los ciudadanos. Bueno, este tema está ahorita hoy en la discusión, y el tema, bueno, de fortalecer la Guardia Nacional, pues es un tema bastante discutible, pero no hay otra opción en estos momentos, porque formaron una corporación. Bueno, ya formaron una nueva corporación, ¿no? Que por cierto no se mencionó. Ahorita está en proceso, ¿no? La Así formación, hay que recordar que dice que va a haber algunas subsecretarías que todavía no se sabe si ya están muy bien formadas, porque además para tener una capacitación para formar grupos élites se llevan bastantes meses para ir a formar, y se dice que están reincorporando elementos de las antiguas policías federales, ¿no? Gente que tiene una experiencia, que tiene una vocación de policía que no tiene la Guardia Nacional. Milton. Ese es el punto sobre la conformación y fortalecimiento de la nueva institución policial, lo que decía Javier, porque toda corporación pasa por la parte de recursos humanos, ¿no? O sea, ¿a quién vas a contratar? Pero sobre todo, si de la fuerza, si de la sociedad civil hay gente que quiere entrar por convicción a ser policía. ¿Por qué? Por el factor sueldos, ¿no? Quieras o no, la precarización que se fue dando de el trabajo de policía se fue dando desde que se fue privatizando la violencia cada vez más, y sobre todo se fueron desincorporando o se fueron extinguiendo policías que eran especializadas para tales o cuales labores. Y lo explicamos ahora que estamos hablando del expresidente Zedillo, cómo con él se da la Policía Federal de Caminos, que era un cuerpo élite condecorado por los gobiernos. O sea, era un cuerpo muy, muy serio. Incluso expresidentes de otros países venían y presidentes venían a elaborar y a estudiar ese modelo policial. O sea, yo recuerdo uno de los directores de la Federal de Caminos llegó a estar en diálogos con el presidente Clinton, con el expresidente Clinton. ¿Por qué? Porque les llamaba mucho la atención ese modelo de policía. Bueno, ese modelo de policía se acabó y se fue precarizando, se fue empobreciendo la labor de los policías. Entonces, después desarticula la Policía Nacional. ¿Para qué? Para después, en el régimen, voy a hablar como se ha hablado en el régimen de hoy, en el régimen neoliberal. No quiere decir que el de ahorita no sea neoliberal, pero en el anterior, que era neoliberal, quisieron armar la gendarmería y no pudieron. Sí. ¿Por qué? Porque la izquierda traía el proyecto de la no militarización. Sí.
Pero llega la izquierda del 68, la izquierda de los movimientos sociales, y sorpresa, Sí. salieron más militares que Arévalo Gardoqui, que Rivielo Bazán, que Hermenegildo Cuenca, que todos los secretarios de defensa, ¿no? Entonces, están gobernando con el ejército. Y con el ejército verde olivo y con el ejército blanco gris, ¿no? O sea, que es la Guardia Nacional. Entonces, vuelven a los militares, los vuelven policías y pues no sale, pues la ecuación, la gelatina no cuadró, no cuajó. Y ahorita están armando rápido una fuerza policial, como explica muy bien Javier, con antiguos policías. Si te fijas, ahorita en los pandas no hay ningún joven. Sí. O sea, no ves a alguien egresado de 20, 22 años. Ves a de 35 a 40 años. O sea, policía ya en una media de 38 años. Ya es una edad mayor. No hay jóvenes. ¿Por qué? Porque es poco los jóvenes que quieren entrar y tener una carrera policial. Y eso, quieras o no, pues en una democracia sí es algo alarmante, ¿no? Totalmente. Francisco. Creo que hay un permanente interés de quienes coordinan todos estos operativos de tener un respaldo legal por lo que el tiempo pueda acontecer, pero es obligación de las autoridades, es decir, gobierno federal, gobierno estatal y municipal, garantizar al ciudadano su seguridad. Pero muchas veces este tipo de leyes que se aprueban pues van en contra de que si tú como autoridad federal, estatal y municipal no tienes la capacidad de garantizarme a mí como ciudadano, cuando menos legalmente permíteme, si yo quiero, tener un arma de buen calibre en casa, no un calibre ruino, ¿no? Porque los que andan delinquiendo en la calle pues no andan con resorteras, vamos a decir, ni tirando con bolitas de pingüica o de árbol de paraíso. Igual, ahorita por ejemplo se han quitado no sé qué tantos miles de cámaras, más de 2,000, bueno, 1,200 que se supone que las quitaron porque estaban instaladas forma ilegal, en forma ilegal en equipamiento urbano de postes y todo eso, pero han quitado también en casas. Sí, también. ¿sí? Bueno, entonces si yo tengo cámaras en casa y tú todavía no me garantizas en medio de esta violencia, ¿no?, cómo proteger o cómo ahuyentar un delincuente, ¿por qué vas y me quitas mi cámara donde yo tengo que estar vigilando quién llega, qué carro se pone, se estaciona o algo? Entonces, esto es contraproducente. También ahí afectas, le das una facilidad al delincuente de decir, bueno, aquí no hay cámaras, no podemos llegar sin mayor problema, ¿no? Sí. Entonces, muy espectacular la nota. Qué bueno que las quitan de donde están los postes, pero ¿por qué llegan y proceden a quitarlas en casa? O sea, yo tengo derecho a cuidar el perímetro de mi casa, de techos, etcétera, pero llegan y las quitan sin ton ni son. Bueno, está bien, pero primero garantízame que tú me vas a cuidar. Que no las necesitas, ¿no? Sí, que no las necesito, pero si lo que quieres es para el boletín, oye, pues no la frieguen. Primero garantízame que me puedes proteger. Igual, ¿qué arma puedo yo tener en casa o portar en mi carro? Bueno, también dime por qué más un calibre tan bajo, tan piojo. En carro no podemos ninguno. No, bueno, nada más en casa. Anteriormente sí lo podías traer. Sí, ya no. Te dan el permiso, pero solo tiene que estar en casa o en empresa, ¿no? Efectivamente. En un domicilio. Pero el arma que te autoriza, bueno, que está autorizada ahora. Sí, no puede ser de uso exclusivo del ejército. Bueno. ¿No? Entonces, calibres no. ¿Con qué te van a dar? ¿Un 22? ¿Un 25? No, sí, también las 9 milímetros, ¿no? Creo también. Y pues, por ejemplo, a mí me tocó trabajar mucho, Francisco, en Granja Camaronera, allá donde soy originario, y pues podíamos usar escopetas. ¿Sí? Escopetas calibre 12, ¿no? Eran pues con fines de espantar a la fauna nociva ahí, ¿no? Sí. Eran, los patos, pero no canadienses, los patos buzos. De esos de dos. Que eran muy buenos para comer. No, y patos también. Patos, sí. Se comían el camarón. Sí. Se comían el camarón. Y con cohetes y con los cohetes chanateros, pues, vamos. Sí. En fin, entonces, bienvenido todo lo que se acuerde y se reforme legalmente para
darle más atribuciones a las autoridades y que puedan proteger al ciudadano. Pero también, ojo, en muchas de estas medidas, vuelvo a lo mismo, lo de las cámaras, ¿no? Deberían, antes de quitarnos las cámaras o de quitarle a la gente a las cámaras del perímetro de su casa, decirle, le vamos a quitar las cámaras, pero le garantizamos que usted está seguro aquí en su casa, ¿no? Porque pues muchas veces en otras ciudades, por ejemplo la Ciudad de México, etcétera, en Tijuana acaban de capturar en vivo. La Ciudad de México, las cámaras sirven. Han servido de mucho. Y muchas veces, Aquí ¿en no. qué se apoyan las investigaciones policíacas? En las cámaras que están instaladas en el entorno. ¿Cómo se apoyaron en la investigación para ir esclareciendo el homicidio del compañero Javier Valdés? Con el seguimiento que se dio en las cámaras, no tanto en las públicas, sino en la que había en algunos negocios. Asesinato de una muchacha ahí en el Fuerte, si mal no recuerdo. Exactamente. Una maestra. Exactamente. Con cámaras. ¿No? Las cámaras de bueno. un negocio. Entonces, sí, estamos viviendo un momento muy, muy especial en cuanto al efecto de la violencia, pero cuidado con todas las medidas que se están tomando. Entonces, vamos a ver si todo esto que se ha acordado y se ha aprobado hoy viene a brindarnos a los ciudadanos un poco más de tranquilidad y relax en cuanto a transitar con cierta paz y tranquilidad por las calles de nuestro Sinaloa en primer lugar y desde luego por el resto del país, lo cual parece que todavía está bastante lejos un nuevo amanecer. Así es. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que la estrategia contra la delincuencia sea fallida y enfatizó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está enfocado principalmente en pacificar al país al término del sexenio y desactivar a los grupos criminales que operan en los 7 estados del país más violentos. Entrevistados a su llegada al Senado, donde comparece a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política, el jefe policíaco enfatizó que esto fue durante el día, ya concluyó, que en lo que va del sexenio se han detenido ya más de 18,000 presuntos delincuentes. Pues aquí en Sinaloa Se habla de más de 1,000. Más de 1,000, ¿no? Hace como 2 meses se dijo. Hay mucha gente que pregunta dónde están porque las cárceles no tienen capacidad. Y se han destruido más de 800 laboratorios clandestinos en este trimestre, con menos homicidios, solo 2 desde el 2018, dijo. Eso no quiere decir que el problema esté resuelto. 7 estados de la República de los 32 concentran el 50% de los homicidios y en esos estamos trabajando. Defendió la estrategia que aplica el gobierno de la República pese a críticas de la oposición, que asegura que será una estrategia fallida y los avances son medibles y concretos, pese a la violencia que persiste en estados como Guanajuato, Sinaloa y Jalisco. Se le olvidó Tabasco al chamaco. Si tenemos menos homicidios en este mes que los anteriores, pues obviamente se está dando resultados. Si tenemos menos delitos de alto impacto que anteriormente, pues está dando resultados el número de detenidos, la cantidad, la droga asegurada. La Secretaría de Marina ha hecho aseguramientos históricos en alta mar que se traducen probablemente en droga que no llegará al consumo, parte de lo que defendía Omar García Harfuch justamente el día de hoy. Javier, mira, en el tema de la reforma que se están planteando es irte a las causas, y no es un tema nuevo, también fue parte del eslogan del anterior gobierno federal y también de anteriores con Peña Nieto, el irte a las causas. Entonces, esta de las causas tenían que ser medibles los apoyos que se han dado por parte de las autoridades federales en el sexenio pasado, sobre todo estos apoyos a jóvenes con la intención de alejarlos de las actividades ilícitas. ¿Qué tantos resultados ha dado? No hay un estudio medible. En cambio, hay otro tipo de estudio donde sí es preocupante, pero no se sabe si las causas, tendrá que investigarse. ¿Qué hacen los jóvenes con los recursos que se les dan de becas? Los destinan para la escuela, para útiles, para algún instrumento, porque lo que estamos viendo es que el problema de las adicciones han crecido. Y hay quienes tienen la teoría que esto ha contribuido, este tipo de apoyos, a darles facilidades económicas para el posible consumo de drogas, lo cual sería mucho más grave porque te estás causando un problema mucho más grave al gobierno mexicano. Entonces, ¿cómo vas a ir a atacar las causas para reducir esos índices que los jóvenes, en lugar de entrar a las actividades ilícitas, se vayan por un camino bueno, tengan algún trabajo, tengan alguna profesión, tengan oportunidad de tener mejor vida?
Entonces es un asunto que habrá que ver cómo lo van a medir o cómo lo están midiendo. Sí. Entonces sí hay mucha crítica a este tema. Sí, el gobierno inicia, ¿no? A mí, yo lo he dicho, y no es que sea simpatizante del tema asistencial, pero el hecho de que se incremente el número de becas de manera considerable puede ser loable para evitar la deserción, ¿no? También escolar, en secundarias, ahora que lo bajaron a secundaria, que lo universalicen realmente en preparatorias. Ojalá que se logre, ¿no? Ojalá que se logre. Evidentemente hay mucho por hacer ahorita que hablan de prevención en los centros de integración juvenil, como se vayan a llamar ahora. Hay mucho por hacer en que el gobierno cuente con centros de prevención, pero también de atención a adicciones. Ahorita se concentran en organismos privados o asistenciales sociales externos, muchos de ellos sin la metodología adecuada. Pero bueno, es lo que hay y es a lo que puede acceder la población, pero no hay centros especializados públicos donde la gente pueda llevar a sus familiares a rehabilitarse, lamentablemente. Eso por hablar solo de ese tema. Milton, perdón. Sí, claro. No, sobre los calibres, es 38, 380, 38 especial, los que puedes, ¿cómo se llama? Registrar. Ya los que no, ni el 38 Super, ni el 357 Magnum, ni el 5.7 milímetros. Y para protección de parcelas o ejidos o otro tipo de como el caso también de los temas de granjas acuícolas, pues también hay permisos para carabinas, rifles y escopetas. O sea, eso es por la parte de la legalización, que en la estrategia por la seguridad no toca esta parte de legalizar tales o cuales calibres. Y es un poco lo que comentaba Francisco, ¿no? O sea, cómo permitir también que la ciudadanía pudiera, como Estados Unidos, digo, si tanto nos queremos parecer al socio comercial, pues allá se armaron desde que las 13 colonias se independizaron, ¿no? Desde allá ahí traen una UCI en la camioneta, allá traen una ¿no? UCI siempre, ¿no? Y aquí no, pues aquí es diferente. Aquí también, pero sin permiso algunos. Sin permiso, por la forma en cómo se genera riqueza, ¿no? También, eso explicaba muchas cosas. Pero bueno, volviendo a esta parte de cómo se van formando o se van conformando fuerzas policiales, salvo que me corrigieran aquí, compañeros, amigos del auditorio, vámonos desde la historia. O sea, 47, 48 se forma la Policía Federal, la Dirección Federal de Seguridad, existe la Policía Judicial Federal, había la Policía Federal de Caminos, el Ejército, y esos eran la policía secreta. Recuerden que era la secreta era una policía muy que operaba, ¿no? a nivel nacional, pero esos eran los mandos policiales civiles y militares. Pero poco a poco el ejército fue desechando, la dinámica social del país fue desechando a sus cuerpos policiales. En el 85 se va a la Federal de Seguridad. ¿Y a dónde se van los comandantes de la Federal de Seguridad? Muchos a liderar cárteles, ¿no? O enclaves de cárteles. Enclaves de cárteles o a la cárcel. Y luego, en el 97, el 96, recién llegado Zedillo, hace una limpia de la Policía Judicial Federal. Y quieras o no, esos comandantes de la Federal de Seguridad y esos comandantes de la Judicial Federal eran amortiguadores sociales, ¿no? O sea, tenían el orden de tales o cuales delitos, permitían otros, pero tenían la calle controlada. Se cae ese mando, se caen esos mandos, restauran otra policía que era la Federal Preventiva, y esos no logran ser esos amortiguadores. Claro, si entran en algunas cuestiones muy fuertes. Recordemos en el 2008, 2009, aquí cuando pasó un suceso ahí cerca de Casa de Gobierno, que rápido llegó la Federal Preventiva y atendió y subsanó ahí la situación. Estábamos en la guerra. Pero ahorita, ante el vacío que fue con Calderón, con Peña Nieto, después con López Obrador, en esa estrategia humanista extraordinaria que es abrazos, no balazos, que debería ganar el premio Nobel de la Paz, pues no. Ahora, si ven los Twitter de Omar García Harfuch y López Obrador está viendo los Twitter, se debe estar retorciendo, porque cada Twitter es una, ¿cómo se dice? Le está dando la contra al presidente López Obrador. Y ahorita cuidó muy bien el no decir Tabasco, ¿no? Porque también, o sea,
Cuánta perversidad, ¿verdad? No, Javier, no es de perversidad. Milton No, Rojo? Nada no, más no. le faltó decir, cada vez se parece más la estrategia de seguridad actual a la de Felipe Calderón. ¿sí? No. Bueno, yo eso no lo dije digo yo, No, pues, director, eso lo digo no, yo. director, no dije Para eso. allá iba no, mi- no, Eso no, lo digo yo. Para allá iba no, Milton, es que me diste director. la idea. Pues, no, director, ¿qué pasó? pero no se parece. Es la misma. Pues le Nomás voy a sin decir, director, declaración. si me permite. Acéptalo, Nomás le falta Milton. ponerse el saquito y... Sin declaración. Sí, así si es. me permite, ¿quién era el jefe? Acéptalo, ¿Quién era el? para No, allá voy ibas. para allá, voy para allá, no te enojes, Pancho. Perversidad. Cuánta perversidad, Pancho. Qué bárbaro, ¿Quién era el jefe Gabriel. de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional en la estrategia contra la guerra contra el narco? A ver, El actual secretario el actual secretario Ricardo de Treviño. la Defensa Nacional. O sea, el jefe de prensa de Felipe Calderón en la Sedena es el general Ricardo Treviño. O sea, ¿Seguro? Seguro, revisa. Bueno, yo no revisa. estoy seguro. ¿Dónde trabajaba Omar García Harfuch? Pues trabajó en la Policía Federal Preventiva. ¿Cuándo fue de alta? ¿2008, 2009? Estuvo con Luna también. Sí, Hacía estuvo Luna. La ahí época de en Calderón. la época de Calderón. Pues, o sea, claro, ¿De dónde está nutriendo su actual policía? Esa, De ex elementos de, de esas ex-elemento cosas. de la Policía Federal. Pero con un grado mayor. Sí, que el de, muchos de ellos especializados. la militarización. Vean, y ya se volvió burocrática la militarización. Vean nada más el carro, cuántos días se tardaron para venir y llevárselo. El carro con explosivos. El Claro. carro con explosivos. O sea, ya los militares ya sintieron el efecto de la burocratización. Así es. Francisco, finalmente. Cada sexenio parece que es una competencia del gatopardismo, de querer cambiar únicamente siglas, etcétera, etcétera, e ir reciclando todo, cuando lo correcto sería mantener lo que esté funcionando, mejorarlo, etcétera. Pero pues cada presidente, cada equipo quiere imponer su marca, su color, etcétera, hasta con los logotipos, y ahí se va un dineral. Y en los gobiernos municipales igual, le ponen razones sociales, les pintan acá, les pintan allá, y a puro gastar en papelería nueva, esto, lo otro, etcétera, cuando debería haber algo permanente y firme para no estar gastando tanto a lo tonto o a lo bruto. Es igual, cada 6 años, cada presidente quiere inventar al país, cambiarle de nombre a instituciones que siguen haciendo lo mismo, pero ya le cambié de nombre porque es mi marca. Hoy la marca en los últimos 7 años es Bienestar, que ya la traía desde Cedillo, y en aquella campaña que ya no pudo lanzar Luis Donaldo Colosio en sus spots, que arrancaban el 24 de marzo, es decir, un día después de que lo mataron, ya no se pudieron subir. En fin, lo que queremos como ciudadanos es que hagan lo que hagan, cámbienle como quieran, pero den los resultados. ¿Qué es lo que hemos estado esperando en estos meses de la presidenta Sheinbaum? Que se atreva a decir que ya no hay abrazos y que ahora sí hay balazos. Bueno, No ocupa decirlo. pues como dijo Juan Gabriel, ¿no? Cada Lo vez, que se ve no se pregunta. Sí. ándale, cada vez, como dice don Miltone, que Omar García Harfuch rinde su informe de Gabinete de Seguridad, O sube en la un mañana, Twitter. o sube un Twitter, pues es simple y sencillamente le están dando una exhibida a cómo fue tan infuncional lo de abrazos no balazos, que sí hubo balazos por cierto, pero fueron más abrazos, porque la estadística te lo dice, la manera en que está trabajando actualmente el Gabinete de Seguridad Federal es un contraste bastante fuerte, bastante claro, severo, claro, están trabajando. con lo que los 6 años de presidencia de López Obrador no se hizo. Pero vean ustedes quiénes están presionando en todo esto y quiénes están participando, coadyuvando con áreas de inteligencia y todo eso. La Casa Blanca, Donald Trump. Entonces, falta todavía, por eso están adaptando o adecuando el aspecto legal de muchas cosas nuevas que van a hacer. Adelante, Milton. Pregunta por Pancho, a ver, Pancho. Aguas, A ver, ahí va. Seré fuerte, te escucho. ¿Cuál fue el secretario de Defensa que intensificó su relación con el Estado americano? O sea, Ejército Mexicano y Ejército Americano y Pentágono. Secretario De la Defensa. ¿Qué secretario en la historia de nuestro país? ¿Cuál fue el secretario de Defensa? No fue el abuelo. El abuelo. Acuérdate, el plan de N3. Don Marcelino García Don Barragán. Marcelino, el plan de N3 que tanto se llena el ejército, el plan de
El plan de N3 lo inventó el jefe de Estado Mayor de la Defensa de don Marcelino, el general, creo, García Ballesteros. Un cerebro, ¿no?, de la defensa que murió posteriormente, después del 71, por ahí. Pero él creó, y muchos de los generales que se formaron en la época del general García Barragán vienen de Leavenworth y de los fuertes de allá de Estados Unidos. O sea, la gran formación del ejército mexicano, en Estados Unidos empezó con el general García Barragán. Abuelo. ¿Y el papá qué fue? Don Javier García director Paniagua, de la Federal de Seguridad. subsecretario de Gobernación, Secretario de Reforma Agraria. presidente del y PRI estuvo nacional, a punto de ser candidato. y también, no hay que perder de vista, fue secretario de Seguridad Pública de el entonces Distrito Federal, que era la Ciudad de México, ¿no? ¿Con quién? Con Marcelo Ebrard, si mal no recuerdo. No, Manuel Camacho Solís. Y nomás un dato, el arte, ¿no?, y el cine. Recordemos, acuérdense, los 3 García. Este es el tercer García. Sí. ¿Contra quién se pelearon los García? Y les ganaron. Contra doña Sara García. Contra los López. En el 30 va a haber García contra López. A ver quién gana. Bueno, ya hay, ¿no? Ya, muchachos, ya, muchas gracias, Milton. Cuánta perversidad. Muchas gracias, Francisco. Estate, Milton. Javier, Gracias. muchas gracias. Muy buenas noches, Es que auditorio. Renato Vega, que en paz descanse, Con todo cariño. le gritó una vez a Javier Cabrera, cuánta perversidad, pero con ese tono, Qué ¿no? perversidad. Entonces estábamos platicando de entrar al programa y le digo, pues, creo que Milton está en esa etapa que tú estabas en aquella época, cuando hiciste aventar la comida a Renato Por Vega. un reportaje que hice sobre los daños que había hecho un huracán, que después me había quedado corto yo de Hubo los, muchos más daños. mucho más daños. No, a lo mejor le subieron para que les llegara más apoyo. Pero bueno, eso ya no ocurre en nuestro país. No, fíjate que un gobernador, eso me lo dijo a mí Toledo Que Corro. le tienen que subir porque siempre les mandan muy poquito. No, me decía que él, que no puedes declarar un desastre porque entra el ejército, entra el DNT y siempre está tentado, dice el ejército, a no regresar a los cuarteles. Eso Así me lo es. dijo Toledo Corro. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Compara el noches. secretario de Defensa, Juan Arevalo Gardoqui. La Escuela de las Américas, ahí se Padrino formaron de boda. militares en Estados Unidos. Escuela de las Américas y Leavenworth. Es Gilberto correcto. Plata, saludos, licenciado, fuerte abrazo. Así nos despedimos a nombre de todo este equipo. Soy Luis Alberto Díaz. Se queda, por cierto, en estos momentos con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Nos presentan Diálogos por la Igualdad y la Democracia. La invitada de hoy, Mariel Larrea, presidenta de OYE, IAP. Y por cierto, queremos agradecer todo su aporte a nuestra compañera Mayra Serrano, que el día de hoy, ahí le estaban cantando la canción del Adiós Amor, o la de Nicho Hinojosa, ¿no? Que esa es más vieja, ¿verdad? La del Big Brother. esa nos tocó a nosotros. La del Big Brother. Hoy se retira de los noticieristas, ella es productora de televisión por cuestiones familiares, pero esperemos que en algún tiempo podamos reencontrarnos profesionalmente, que ya sería la segunda ocasión, por cierto, la segunda ocasión. Muchas gracias, Mayra. Gracias. Nuestra compañera Mayra Serrano. Así nos despedimos, soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.